Bienvenidos nuevamente a su canal predilecto, donde la farándula turca se desnuda sin pudor y donde los secretos no tienen escapatoria. Hoy prepárense para un festín de exclusivas, porque vamos a desenterrar un culebrón que, a pesar de los años, sigue generando olas de pasión y controversia. Un rumor que creíamos dormido, pero que, oh, la ironía del destino, resucita con una fuerza arrolladora. Así que agarren sus palomitas, ajustense las gafas de sol y prepárense para el salseo porque hoy, señoras y señores, hablaremos de el volcán Aatay y la sensual Serinei. Sí, lo han escuchado correctamente. La pareja que nos robó el aliento en Medcezir, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero con cada mirada y cada suspiro, la pareja que parecía destinada a un final de cuento de hadas, podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Antes de que se desaten los fuegos artificiales y empiecen a sonar las campanas de boda, permítanme poner un freno a la euforia. No se trata de una confirmación oficial ni de una declaración de amor pública orquestada por sus representantes. No. Aquí, damas y caballeros, hablamos de la labor minuciosa de un verdadero detective del corazón. Hemos estado recolectando migajas de información, uniendo cabos sueltos y, sobre todo, agudizando nuestros oídos para captar los susurros que han encendido todas las alarmas en nuestro radar chismoso. Y hoy, con la emoción a flor de piel, vamos a desglosar cada detalle, cada rumor y cada posibilidad que nos ha llevado a creer que este romance podría renacer de las cenizas. ¿Están listos para sumergirse en esta aventura? Pues abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y especulaciones, les recuerdo que si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí, les prometo, recibirán la información más jugosa y sin tapujos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son el combustible que alimenta esta máquina de chismes. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Retrocedamos en el tiempo. Específicamente varios años atrás, cuando Aatay Ulusoy y Serinei Sarkaya decidieron emprender caminos separados. Tras una relación que fue un torbellino de emociones, pasión desenfrenada y una exposición mediática abrumadora, la pareja anunció su ruptura, dejando a un ejército de fans con el corazón hecho añicos. Las razones oficiales, como suele suceder en estos casos, quedaron envueltas en un halo de misterio. Se habló de agendas imposibles de conciliar, de la asfixiante presión de los medios, de celos infundados. En fin, el cliché de toda ruptura mediática. Ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas relaciones, al menos, eso era lo que aparentaban. Pero aquí es donde la trama se complica y el chisme se pone sabroso. Porque, según nuestras fuentes más confiables, Aatay y Serinei nunca perdieron el contacto por completo. No de forma constante y omnipresente quizás, pero siempre existió un hilo invisible, una conexión magnética que se resistió a extinguirse. Se dice que coincidían en eventos sociales, que intercambiaban mensajes de felicitación por sus logros profesionales, que incluso se permitían llamadas telefónicas esporádicas para ponerse al día. Cosas de ex dirán algunos, pero en este canal, sabemos que las cosas nunca son tan simples. Lo que realmente ha encendido la mecha de esta bomba de rumores es una información que llegó a nuestros oídos hace apenas unos días. Una fuente anónima, pero de una fiabilidad incuestionable, nos reveló que Aatay y Serinei fueron vistos juntos en una escapada secreta. Sí, mis queridos chismosos, como lo oyen. Al parecer, la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad y habrían pasado unos días juntos en un lugar alejado del ruido ensordecedor de Estambul, un refugio donde pudieran relajarse, hablar con el corazón en la mano y reconectar a un nivel más profundo. ¿El destino de esta escapada clandestina? Aquí es donde el misterio se intensifica y las teorías conspirativas comienzan a florecer. Existen varias hipótesis, cada una más intrigante que la anterior. Algunos aseguran que se escaparon a un encantador pueblo costero en la costa del Egeo, famoso por sus playas vírgenes, sus hoteles boutique con encanto y su ambiente bohemio. Otros, más audaces, sugieren que optaron por un destino exótico, quizás en algún rincón paradisíaco del extranjero, con el objetivo de evadir los radares de los paparazzi y disfrutar de su intimidad sin ser molestados. Incluso hay quienes afirman que se refugiaron en una cabaña de madera enclavada en las montañas, rodeados de la exuberante naturaleza y lejos de las miradas curiosas.
La verdad es que a pesar de nuestros esfuerzos incansables, no hemos podido verificar el lugar exacto de este encuentro secreto. Sin embargo, lo que sí podemos confirmar con absoluta certeza es que la escapada existió. Y no solo eso, sino que, según nuestra fuente, ambos se mostraron increíblemente cariñosos y compenetrados durante esos días. Fueron vistos paseando de la mano al atardecer, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas y, en general, irradiando una felicidad contagiosa al estar en compañía del otro. ¿No les parece el epítome del romanticismo? Pero antes de que se dejen llevar por la fantasía de un romance de película y comiencen a imaginar una boda de ensueño con una lista interminable de invitados y una lluvia de arroz, es importante mantener los pies en la tierra y ser realistas. Esta escapada, por romántica que parezca, no implica necesariamente que Atai y Serine hayan retomado oficialmente su relación. Podría ser simplemente una forma de explorar sus sentimientos, de comprobar si la chispa sigue viva y de evaluar si vale la pena invertir en una segunda oportunidad. O quizás simplemente querían pasar unos días juntos como amigos, sin mayores pretensiones ni expectativas. Pero, seamos honestos, ¿quién puede creerse esa historia? Después de todo lo que vivieron juntos, después de la intensidad arrolladora de su relación, después del impacto sísmico que tuvieron en el público y en la industria del entretenimiento, es difícil imaginar que su vínculo se limite a una simple amistad. Y sobre todo, después de esta escapada secreta. Si solo fueran amigos, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué esconderse de los paparazzi? ¿Por qué no hacer pública su amistad sin tapujos ni reservas? La respuesta, mis queridos chismosos, es tan clara como el agua, porque hay algo más. Algo que aún no están listos para compartir con el mundo, algo que están protegiendo con uñas y dientes. Y es que, al parecer, ambos son plenamente conscientes de la presión mediática que se desataría con una reconciliación oficial. Ya lo experimentaron en el pasado y no están dispuestos a repetir los mismos errores. Quieren tomarse las cosas con calma, sin prisas, sin presiones externas, y ver hacia dónde los lleva el destino. Y es que si analizamos la situación con detenimiento, todo encaja a la perfección. Tanto Atai como Serine han madurado enormemente desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales, y ahora se encuentran en un momento de sus vidas en el que quizás están más preparados para afrontar una relación seria, estable y duradera. Además, ambos han reconocido públicamente en numerosas ocasiones que guardan un profundo cariño y respeto mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro, ni siquiera en los momentos más álgidos de la ruptura. Siempre han destacado las virtudes del otro y han reconocido el impacto positivo que tuvieron en sus vidas. Y eso, mis amigos, dice mucho. Pero volviendo al tema central de esta bomba de chismes, la escapada secreta, hay un detalle crucial que no podemos pasar por alto. Al parecer, la iniciativa habría surgido de Atai. Según nuestras fuentes, él fue quien contactó a Serine y le propuso pasar unos días juntos. Él fue quien se encargó de organizar cada detalle, desde el alojamiento hasta las actividades, asegurándose de que todo fuera perfecto para reconectar. ¿No les parece un gesto adorable y revelador? Este detalle nos da una valiosa pista sobre lo que podría estar rondando la mente de Atai. Quizás se dio cuenta de que cometió un error al dejar escapar a Serine, quizás la extraña más de lo que está dispuesto a admitir, quizás se percató de que ella es la mujer de su vida. O quizás simplemente está dispuesto a darle una segunda oportunidad al amor, sin importar las consecuencias. Sea cual sea la verdad detrás de sus acciones, lo que está claro es que Atai está poniendo toda la carne en el asador para reconquistar a Serine. Y a juzgar por los rumores que nos llegan desde todas partes, parece que está teniendo éxito en su misión. Serine se ve más feliz, más radiante, más enamorada. Y eso, mis queridos chismosos, es la señal más inequívoca de que algo mágico está sucediendo entre ellos. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo harán oficial su reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos en una alfombra roja, deslumbrando a todos con su química innegable? ¿Se animarán a protagonizar una nueva serie o película juntos, reviviendo la magia de Medcezir? Son muchas las interrogantes que nos asaltan y pocas las respuestas concretas que tenemos. Pero lo que sí podemos asegurarles con total certeza es que seguiremos investigando, recopilando información y compartiendo todos los detalles de esta apasionante historia de amor. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen culebrón turco con final feliz?
Así que manténganse al tanto de nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y sobre todo, no dejen de soñar con un reencuentro épico entre Aatai y Serinei. Porque, como dice el viejo adagio, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el fascinante mundo de la farándula turca, donde la realidad supera a la ficción, todo, absolutamente todo, es posible. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, vamos a repasar brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos hablado de la posible reconciliación secreta entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, una pareja que nos robó el corazón en Medcezir, y que parecía destinada a un amor eterno. Hemos analizado los rumores, las pistas y las informaciones privilegiadas que nos han llegado desde nuestras fuentes confidenciales. Hemos especulado sobre las razones detrás de esta reconciliación y sobre el futuro incierto de la pareja. Y sobre todo hemos alimentado la esperanza de un final feliz para esta apasionante historia de amor que nos tiene a todos al borde del asiento. Espero que hayan disfrutado este vídeo lleno de chisme jugoso y salseo turco tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta increíble familia. Recuerden que sin su apoyo incondicional, este canal no sería lo que es hoy. Ahora me encantaría conocer su opinión sobre este tema candente. ¿Creen que Aatai y Serinei deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia que los hizo tan especiales? ¿Cuál es su serie o película favorita de ambos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta noticia bomba y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el apasionante mundo de la farándula turca. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los espero con ansias en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos adorados. Y que el amor turco los acompañe siempre.